Vamos a iniciar con un resumen. Realmente hay muchos temas que les queremos compartir a ustedes. Y bueno, uno de ellos que realmente nos detendremos ya más al final, tiene que ver con lo que pasó el día de ayer y durante toda esta madrugada en el Senado de la República, donde se está discutiendo el Plan B. Ya fue aprobado en lo general, pero bueno, se presentaron más de 1,000 reservas, más de 60 oradores y bueno, nos detendremos en un momento sobre ese tema, ¿no? Por lo pronto vamos a iniciar con otro tema que también nos parece de gran importancia y que incluso el presidente le ha dado unos minutos casi al final de la conferencia matutina. En el Senado de la República se aprobaron las reformas en materia de vacaciones dignas, que también ya habíamos tenido aquí una mesa al respecto. Se envió al Ejecutivo Federal el derecho para que a partir del el decreto, perdón, para que a partir del primer día del año del 2023 se tenga el derecho a 12 días de vacaciones. Veamos el siguiente video que nos parece muy interesante y que sintetiza esta propuesta que fue aprobada ayer en el Senado de la República. No sé si tenemos listo el video, Leo. Se llama Senado Vacaciones Dignas, video. No. Bueno, no tenemos ese video, no hay ningún problema. Era ya un comunicado que daba al final de la aprobación el senador Erubiel Ávila Villegas, el vicepresidente de la mesa directiva. Ya en otro momento se los podremos compartir. Y bueno, también en este mismo tema, la secretaria del Trabajo y Previsión Social indicó que a partir del 2023 disfrutaremos de por lo menos 12 días continuos de vacaciones, los cuales aumentarán a partir del primer año laborado. Y justo esta imagen que nos compartía ahorita aquí Leonardo, muchísimas gracias, muestra la evolución que tendrá los y las trabajadoras y este derecho, ¿no?, de los 12 días. Recordemos, antes estaba a nivel de ley federal del trabajo en el artículo 78, 6 días únicamente de vacaciones y ahora se amplía a 12 días, ¿no? Y vemos aquí como en el primer año, después del primer año se tendrá este derecho a 12 días, en el segundo año 14, en el tercero a 16 días y así irá aumentando sucesivamente hasta llegar, como lo vemos en la tabla, de 35 a 35 años de antigüedad a 32 días, ¿no? Ese es un derecho que se ha ganado y que decimos y lo comentamos aquí en una mesa también, de cómo fue una verdadera lucha, ¿no? Una lucha para que esto se lograra y hubo presiones en algún momento de esta medida, echarla para atrás y que se quedaran los 6 días y se agregaran 6 días adicionales, pero que se negociara entre los trabajadores y los pues empleadores y bueno, finalmente se logró que se quedara esta medida de los 12 días seguido y que fuera decisión de los trabajadores cómo y cuándo las tomaban, ¿no? Entonces eso nos parece un gran logro y algo muy importante y que aplaudimos. Ya lo habíamos aplaudido cuando se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora, bueno, pues ya es un decreto que va a ser promulgado en los próximos días por el presidente de la República. Así es que, bueno, esa es la primera noticia que les queríamos compartir a todas y todos ustedes. Y bueno, y en otro tema, en otra latitud, la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó la tasa de interés en 50 puntos bases, pasando de 4 a 4,5%. Esta es la séptima alza en el año a fin de frenar el proceso inflacionario que estamos atravesando todos los países a nivel mundial. Y bueno, por supuesto que esta subida de la tasa de interés de la Fed estadounidense, pues tendrá repercusiones sobre las bancas centrales de otros países en el mundo. Y bueno, creemos que en México, a pesar de que el presidente ha mandado mensajes de que ya se siga otra política por parte del Banco Central de nuestro país, bueno, el Banco Central casi estamos seguras que seguirá
esta política de la Reserva Federal estadounidense y próximamente subirá las tasas de interés. Si no lo hace, hemos dicho también que hay un problema, si no lo hace, podríamos tener pues una salida de capitales y una presión en el tipo de cambio, eso por un lado. Entonces, esos han sido los argumentos que ha dado el Banco Central de por qué sigue también esta política de la Fed, ¿no? Sin embargo, bueno, el mensaje del presidente ha sido claro de seguir otro tipo de política monetaria, pero bueno, ahí hay un debate que no se termina de dar. Así es que eso lo veremos en los próximos días. Y lo que hemos comentado también, pues esto tendrá repercusiones sobre las personas que tienen créditos adquiridos y que estos créditos fueron adquiridos con tasa de interés variable. Por supuesto que sus créditos se incrementarán, ¿no? O sea, tendrán que pagar más porque pues la tasa de interés está en 10% actualmente en México y va a subir. Y entonces esto pues se hará todavía más costoso para muchos, ¿no? Recordemos que una definición de la tasa de interés es el precio del dinero y bueno, pues esto tendrá un mayor precio y pues se tendrá que pagar más una vez que se han adquirido estos créditos. Y también esto tiene repercusiones a nivel de inversión y por ende a nivel de ocupación, de empleo y bueno, y otros elementos en la economía. Así es que por eso nos parecía un tema importante a colocar aquí en este noticiario. Y bueno, y ahora brincamos primero estábamos en el Senado, luego nos fuimos a la FED y ahora nos vamos a Perú. Y bueno, también ese es un tema que abordaremos ahorita con las queridas periodistas, pero aquí nos adelantamos, nada más colocando algunos puntos. En Perú, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció que durante la última sesión del Consejo de Ministros se aprobó la declaratoria de estado de emergencia en todo el país por 30 días. Estado de emergencia. Esa es una situación que nos parece grave después de una cantidad importante de fallecidos que ha habido, ¿no? Nos habíamos quedado en 7, ayer nos enteramos que son 8 y bueno, ya lo estaremos discutiendo más adelante en la mesa, les decía, de las periodistas, ¿no? Bueno, esto fue lo que anunció este hombre el ministro de Defensa, y bueno, en su cuenta de Twitter, en donde además reiteró lo siguiente: con esta medida buscamos garantizar el orden, la continuidad de actividades económicas y la protección de millones de familias, ¿no? Aquí estamos viendo en pantalla el tweet que él emitió sobre este punto. Y bueno, pues hemos visto una gran situación pues muy complicada que va creciendo. Vemos, no sé si ustedes se acuerdan que hace 8 días exactamente le hicimos una entrevista a Julio César, que ahorita olvidé, en este momento olvidé el apellido, González, perdón, Julio César González, que él es peruano, es comunicador peruano, y bueno, también es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco acá en México, pero bueno, de origen es comunicador de Perú. Y bueno, él nos decía, estamos a punto de que inicien y que empiecen a hablar las calles, ¿no? Eso nos decía hace 8 días. Pues nos quedamos pensando qué significaba esto de que las calles iban a hablar. Y bueno, hemos visto una gran cantidad de manifestaciones durante estos días que salen pues de barrios, espacios y territorios de Perú, ¿no? Donde las manifestaciones vemos que son diversas en el sentido, uno, de que se libere a Pedro Castillo, ¿no? Que parece que eso va a ocurrir en unas horas. Dos, que se llame a un nuevo constituyente, que también se haga una nueva votación para el Congreso y bueno, también mucho encono en contra de la actual presidenta que asumió la presidencia una vez que pues se le da un golpe de estado a Pedro Castillo, ¿no? Entonces hay varias manifestaciones en varios sentidos, pero bueno, todas me parece a mí, con una visión crítica de lo que pasó en torno al golpe de Estado, insisto, que le dieron a Pedro Castillo, ¿no? Entonces, esto ya también les digo, estaremos discutiéndolo.
más adelante. Este día me parece que tendremos más noticias, les decía, a partir de un comunicado que también se presentó ayer en torno a la liberación de Pedro Castillo el día de hoy, pero bueno, no sabemos cómo va a ser este proceso, así es que estaremos atentos, ¿no? Y bueno, en este mismo tema, en un hilo de tweets, Pedro Castillo Terrones expresó: reitero mi gratitud a los hermanos presidentes de Colombia, México, Bolivia y Argentina. Les digo que nos mantendremos firmes y no nos renunciaremos ni abandonaremos la justa causa y la voluntad popular del pueblo peruano, ¿no? Eso es otro de los comunicados que emitió Pedro Castillo, una vez que también estos presidentes de estos países que él menciona, de Colombia, México, Bolivia y Argentina, pues hicieron una declaración de que uno, seguían reconociendo a Pedro Castillo como el presidente porque así había sido la voluntad popular del pueblo peruano, fue elegido, ¿no?, a través de un sufragio libre. Él sigue siendo el presidente y bueno, pedían garantías para él, para que fuera pues tratado pues como una persona, pues prácticamente, ¿no? Si no lo dejaban salir, que digo, eso todavía lo veremos en los próximos horas, si es un hecho, pero bueno, que fuera tratado, bien tratado en este proceso, si lo podemos decir así, que está llevando a cabo Pedro Castillo. Y bueno, eso es en el tema, en lo que toca al tema de Perú, que les digo, ya lo estaremos discutiendo y como les comento, este día tendremos más noticias al respecto. Y bueno, ahora nos vamos desde Perú otra vez al Senado de la República. Y bueno, pues ya todos hemos estado viendo, si seguimos la mañanera, lo que ha pasado en el Senado. El día de ayer se dio un intenso debate en torno al llamado Plan B. Y bueno, aquí resaltó algo que también va a generar, pues ya ha generado varias discusiones en las semanas, en los meses pasados, en torno a el papel, a la participación del senador Ricardo Monreal. Y en particular el día de ayer, pues tuvo un discurso que una vez que dio el discurso, pues varios comentamos que pues ya era prácticamente la salida, ¿no? Bueno, vimos que finalmente decidió votar en contra del plan B, ¿no? Una situación que él indicó fue lo siguiente: no puedo compartir que la Carta Magna se ignore o sea burlada. Soy un hombre que enseña derecho, soy idealista, no un pragmático feroz. La ley es el alma de la sociedad. Sin ella, el caos y la anarquía imperarían. Esto, bueno, lo estamos viendo aquí en este tuit que él compartió ayer en redes sociales. Y bueno, como les decía, en la noche finalmente, pues él decidió votar en contra. Y también junto a él otro senador también, pues también decidió este voto, o sea que nada más Espino, el senador Espino. Se pensaba que iban a ser más senadores, ¿no? Había una incluso especulación intensa en el Senado de la República en torno a si varios senadores más de Morena iban a votar junto a él, pero no, finalmente nada más fueron dos senadores de Morena los que decidieron votar en contra. Y bueno, y también en otro tema que también estaremos discutiendo más adelante en la mesa de las periodistas, es que Xóchitl Gálvez se presentó disfrazada en el Senado, ¿no? Fue su forma pues de manifestarse en contra. Se presentó como un dinosaurio y bueno, pues al principio parecía que el senador Alejandro Armenta, que estaba presidiendo la sesión, pues no sabía quién era. Y bueno, ahí estamos viendo también la imagen pues estuvimos siguiendo a lo largo de este debate que hubo en el Senado de la República. Y bueno, pues finalmente se le pidió a la senadora que se retirara, tomó o se subió a la tribuna y bueno, pues finalmente se retiró, pero fue su forma de protestar y a mí me llamó muchísimo la atención
que pues se hizo tendencia durante varias horas, pues Xóchitl Gálvez disfrazándose de dinosaurio. Eso es algo insisto, me llamó muchísimo la atención. Y bueno, en este tema, ya dejando a Xóchitl Gálvez a la botarga, bueno, pues es muy característico de los dinosaurios, pues son los priistas y ahora pues ellos están, el PAN, ¿no? En particular está aliada con ellos y pues llama mucho la atención que pues se disfrace, aunque ya dice, sí, es que es volver a esto, pues bueno, finalmente los 30 millones de votos que hubo para sacar al PRI y al PAN, ¿no? En el 2018, pues era esto de no querer que el dinosaurio siguiera gobernando este país, así es que llama mucho la atención que se haya disfrazado así y bueno, con este letrero de Jurassic Plan que tenía en el pecho este dinosaurio. Pero bueno, ya insisto, estaremos discutiéndolo más adelante. Y sobre el tema de las votaciones, ya también hemos escuchado que fueron 69 votos a favor y 53 en contra. También hay que comentar que esta mañana, y también eso es muy significativo, el presidente de la República le pidió al vocero Jesús Ramírez Cuevas, diera lectura de los y las senadoras que votaron a favor. Y bueno, a mí me llamó la atención eso porque finalmente pues no leyó el nombre de Ricardo Monreal porque votó en contra. No sé si esa era parte de la intención, pero bueno, eso se hizo de manera pública, ¿no? De ir uno por uno de los 69 votos de estos y de estas senadoras, ¿no? Entonces eso también es un mensaje. Y bueno, también otro mensaje que tendremos que estar atentos sobre eso es lo que él dijo en torno a esta modificación que se hizo de pasar los votos a los partidos pequeños, ¿no? En particular, aquí estaremos hablando del PT y del Verde Ecologista, pero bueno, más del Verde Ecologista, y que él dijo, bueno, si yo no estoy de acuerdo y veo que hay un retroceso democrático y hay una situación que viola los principios, pues yo la revisaré y la vetaré, ¿no? Pero antes señaló que la Cámara de Diputados regresa a Cámara de Diputados en la aprobación de este plan B y ellos tendrían que detenerlo. Eso fue algo que llamó la atención y él dijo, en caso de que no fuera así, si yo lo reviso y veo que haya una situación que, insisto, él señaló viola los principios, pues tendré que vetarlo. Eso también es una situación que hay que considerar y que, bueno, a mí me pareció fuerte esa declaración, pero bueno, también se corría en el Senado esta posibilidad, además de lo que decíamos, de que no se sabía cuántos senadores iban a votar junto con Monreal en contra de la propuesta, también había esta, digámoslo así, alerta, amenaza, entre comillas, de que el verde ecologista pues no votara con Morena si es que esto no quedaba así, ¿no? Entonces, pues esa es una situación también complicada y que, bueno, pues finalmente pues queda esta propuesta que ya había sido criticada en una mañanera por el presidente de la República. Vamos a comentar nada más que el dictamen tuvo cerca de 70 cambios, ¿no? De la minuta que había sido remitida por los diputados. Y bueno, pues lo volvemos a comentar. Se aprobó con 69 votos a favor y 53 en contra. Y bueno, hubo más de 1,244 reservas. Ojo, 300 de ellas fueron por el senador Ricardo Monreal, pues más de 60 oradores en estas 1,244 reservas. Y bueno, una situación importante es que hay que señalar que se está, pues aquí con esta aprobación en lo general, se modificó la Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Comunicación Social y la Ley Federal de Responsabilidad Administrativas.
Y bueno, se creó una nueva ley de medios de impugnación. Esa es parte de las reformas que se plantearon a estas leyes. Como pues parte de la síntesis que da el Senado de la República se crea un nuevo modelo del Sistema Nacional Electoral con órganos de carácter temporal y herramientas de justicia en línea. Además, señala el Senado, garantiza los derechos de las personas indígenas, afromexicanas con discapacidad y residentes en el extranjero. Y bueno, y un tema también importante que también estaremos discutiendo, los partidos políticos deberán promover candidaturas que las representen respetando la paridad de género. Eso también es una situación importante. Y bueno, hay una reducción de la estructura administrativa del INE. Se compactan las estructuras y se optimizan los OPLES. Y bueno, también se estipula que las percepciones, que ese es un tema pues de gran importancia, ¿no? Hemos escuchado a los senadores toda esta noche decir, pues este es una golpe a la democracia. Finalmente el INE, pues con este mismo discurso, ¿no? Que estuvieron, que se hizo la marcha, ¿no? De que el INE iba a desaparecer. Bueno, pues siguió parte de este mismo discurso. Y bueno, una situación aquí muy importante que tiene que ver con este discurso es que, bueno, los consejeros electorales y los magistrados locales deberán ajustarse al artículo 125 de la Constitución Política y no podrán ganar un salario más alto que el presidente de la República. También ese es uno de los elementos de fondo, que aquí pues están los privilegios de estos consejeros electorales y del presidente consejero y de los magistrados. Entonces, esa es una situación que también se ha modificado, y insistimos, esta reducción de la estructura administrativa del INE, que también es muy importante que se haya logrado. No obstante, como decimos, tendremos que esperar, sobre todo lo que comentamos en torno a esta posibilidad que dice el presidente de la República de vetar, ¿no? No sabemos si lo vetaría en su conjunto o se harían unas modificaciones y regresaría nuevamente a Cámara de Diputados. Eso estaremos pues atentas y atentos a ver qué va a ocurrir próximamente.